la zona posterolateral izquierda, es el lugar más. El divertículo de Zenker tiene distintos grados, de acuerdo al tamaño, y también de acuerdo al tamaño va a tener sus síntomas. Cuanto más grande, más síntomas, cuanto más pequeños incluso van a pasar desapercibidos, ¿no? Si es chiquitito. ¿Cuáles van a ser los síntomas del divertículo de Zenker? ¿Cuál creen? Vamos a hablar de un divertículo, vamos a ver un tipo 2, donde ya hay una pequeña bolsita, ya no es tan pequeñita, pero tampoco es muy grande. ¿Qué puede producir? Halitosis. ¿Por qué la halitosis? Se acumula el contenido y esa acumulación del contenido va empezando a eliminar, ¿no? Entonces, una de las cosas puede ser halitosis. ¿Qué otra cosa? Prácticamente la halitosis es algo que ya nos va a determinar el diagnóstico de que hay algo importante que está pasando, ¿no? La halitosis es el síntoma principal. Ya cuando el divertículo es grande. Si es chiquitito, no va a dar halitosis porque no va a haber forma como se acumule, porque es una herniación pequeñita y pasa totalmente desapercibida. Y eso es generalmente muy difícil de hacer diagnóstico. Eso se encuentra en estudios por pesquisa. Estoy haciendo un estudio, un tránsito esófago gastrointestinal porque, digamos, quiero estudiarlo al paciente, ¿no? En ese caso agarro y veo un diverticulito, pero lo hice así de casual, no es una cosa que... Pero en los más grandecitos sí, la halitosis es el síntoma primordial, importante. ¿Qué otra cosa puede producir? Si esto comprime, ¿qué puede producir? Dolor. El paciente que va a tener dolor. ¿Y qué otra cosa? Hasta dificultad respiratoria, después de acuerdo al tamaño. Y una de las ventajas es que el paciente agarra, elimina todo el contenido y después se siente tranquilo. Ya disminuye esa sensación, toda la tos, porque agarró y lo vomitó, ¿no? Todo el contenido. Entonces, eso es importante. Ahí está la presentación. Molestias cervicales, ese es el dolor, esa sensación de que hay algo en el cuello, eso es importante. Disfagia, fíjense los distintos tipos, el A, B y C, ¿no? El A es muy chiquitito, no produce prácticamente síntomas, es muy difícil hacer la determinación del divertículo, pero el B y el C sí, sobre todo el C ya es mucho más grande, ¿no? El C el paciente no puede ni ver, eso sí produce una disfagia importante. El B algo, pero el A prácticamente ni lo siente, ¿no? Entonces, disfagia, regurgitación de alimentos no digeridos, por eso tiene la halitosis, que es importantísima. Deglución ruidosa, sí, porque cada vez que consume, ¿sí?, hay una bolsa que está afuera y eso es lo que se mueve en cada movimiento de deglución y por eso suena, ¿no? Entonces, deglución ruidosa. ¿Cuál es la otra? Sobre todo en el B, ¿no? Porque en el otro es más claro, los síntomas son más precoces porque es muy grande. Pero en el B es sobre todo la tos y la broncorrea que el paciente presenta. Entonces son pacientes que viven con tos, viven con broncorrea, aparte de la halitosis que pueden llegar a tener, ¿no? Cambios en la voz. Los cambios de la voz es por irritación del contenido que está dentro del divertículo. Y obviamente la pérdida de peso es importante. La pérdida de peso por la mala alimentación que el paciente tiene paulatinamente, esto es importantísimo. ¿Cómo lo estudio? En este caso, uno de los que me va a dar el estudio importante, porque a veces incluso endoscópicamente se me escapa el divertículo, es el estudio radiológico. Entonces, el estudio radiológico con contraste para esta patología va a ser el estudio más importante, ¿ya?, cuando se tiene que estudiar eso en este tipo de casos. Me va a dar la localización, me va a dar el tamaño, etcétera, etcétera. Esto es un estudio importante. ¿Qué otra cosa? La endoscopía. E incluso a veces tengo que hacer una tomografía. Eso estamos hablando del divertículo de ese. Ahora hablamos de los otros dos divertículos más rápido. Los otros dos divertículos van a ser divertículos verdaderos. El medio y el inferior son divertículos verdaderos, ¿no? Generalmente van a ser divertículos que se producen por tracción. Esos divertículos tienen todas las capas del esófago, o sea, las dos, nada más, mucosa y músculo.
Entonces, son divertículos verdaderos, se originan por tracción de procesos granulomatosos mediastínicos, como por ejemplo, en este caso, puede ser una tuberculosis, que es bastante en nuestro medio, que puede producir una esofagitis crónica y puede ser causante de un divertículo medio o inferior. Pueden terminar con una fístula, sí, fístulas tráqueo-esofágicas cuando están en el esófago medio. Los inferiores, que también se llaman epifrénicos, se producen en la región distal, suelen acompañarse por trastornos motores del esófago o alteraciones en el esfínter esofágico inferior, ¿no? En general. Lo concreto que me tengo que acordar de los 3 divertículos que hay, que uno es un pseudodivertículo, 2 son completos, los 2 son por tracción y los otros tienen grados con una sintomatología típica, sobre todo el de sangre. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de elección es el quirúrgico. No hay tratamiento médico. Acá sí, el tratamiento médico sería momentáneo si tiene alguna lesión esofágica y nada más, pero si no, uno tiene que pensar en un tratamiento quirúrgico. Entonces el miércoles vamos a hacer, y ya estamos mencionando hasta abajo. Entonces, tienen que ser fumadores. ¿Y cuál es la otra? Lo que les gusta a ustedes el fin de semana. El alcohol, alcoholismo. Entonces, los pacientes que tienen cáncer de esófago tienen 3 factores importantes que predisponen, tienen un aumento de la frecuencia de cáncer de esófago. Pacientes abandonados, pacientes con cáncer, con fumadores y pacientes alcohólicos. Las 3 cosas se suman para que el paciente termine en un cáncer de esófago. Ahora, hay algunas patologías que predisponen y tienen un alto porcentaje de terminar en un cáncer de esófago, como por ejemplo las estenosis por lesiones cáusticas. Las lesiones por estenosis cáustica pueden elevar hasta un 30% de mayor probabilidad que aquel paciente que no tuvo nunca nada de terminar en un cáncer de esófago. Fíjense, si es un paciente que en vez de alcohol en su borrachera se ha tomado soda cáustica, ¿ya? Y es alcohólico, y es fumador, y encima vive solo, ya estamos felices. 4 cosas más asociadas, ese paciente va a terminar con cáncer de esófago, ¿no? Entonces, ese es lo más importante en el cáncer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Una vez que yo sospecho de un cáncer de esófago, porque ya ven, ¿cuál va a ser la sintomatología clásica? ¿Ya? La disfagia, ¿no? La disfagia y a veces también la odinofagia. Al principio tienen disfagia para sólidos y todavía toleran los líquidos, y después ya hacen incluso, llega un momento en que terminan una afagia los pacientes. Son tumores muy agresivos, sobre todo los superiores, ¿sí? O sea, cuando tienen en la zona cervical uno los ve y ve. En la próxima les voy a traer las diapositivas para que vean de los pacientes. Yo tenía todo eso dividido y les voy a traer otro video. O sea, por apurado, pero les voy a mostrar. Ya tengo de varios pacientes las fotos y quiero que lo vean, para que más o menos vean, tengan la idea en qué paciente pueden pensar, ¿no? No es esta diapositiva lamentablemente, pero ya lo estamos mencionando, ¿no? Entonces son tumores agresivos que pueden llegar a terminar en una afagia total, cuando uno los ve. Ahora, también hay pacientes que tienen enfermedades paraneoplásicas, ¿ya? Como lesiones en la piel. Ulceraciones múltiples en la piel espontáneas. Es un paciente que está tranquilo y de un momento a otro le sale una herida acá, le sale otra herida acá, le sale otra herida acá. ¿No es normal? ¿Será normal? No. Algo le está pasando a ese paciente para que tenga lesiones ulcerativas espontáneas. Y a veces el cáncer de esófago, una de las manifestaciones se manifiesta primariamente antes de que salga el tumor en el esófago con lesiones paraneoplásicas en piel. O sea, empieza a aparecer ulceraciones en la piel. ¿Sí? Entonces también hay que sospechar de eso. ¿Sí? En el cáncer de esófago puede haber lesiones paraneoplásicas. Hay que sospechar. Una vez que ya tengo la sospecha o veo el tumor del paciente que tiene un cáncer de esófago, ¿cómo lo estudio? ¿Qué me pide? Endoscopia. La endoscopia me dará algo positivo, me ayudará.
biopsia y luego endoscopía. La endoscopía me va a dar el tamaño del tumor, que es importante. No es lo mismo un tumor chiquitito, que de repente puede tener mejores expectativas hasta quirúrgicas, que un tumor grande, avanzado. En general, cuando el paciente ya tiene disfagia, ya está frito, ya seguramente voy a encontrar un tumor grande, ¿no? Grande para el esófago, porque el esófago es un órgano pequeñito, o sea, pequeño mediano. Entonces, generalmente voy a encontrar que voy a llegar ya tarde. ¿Qué ventaja tengo de la endoscopía? La biopsia. Y la biopsia me determinará qué tipo de tumor es. Pero ya tengo que pensar en forma general. Si es del esófago medio y del esófago superior, ¿qué me va a salir? Epidermoide. Pero si es de abajo, ¿me puede salir epidermoide o me puede salir adenocarcinoma? En general, por frecuencia, me va a salir adenocarcinoma, pero también me puede salir epidermoide del esófago inferior. ¿No? Uno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué le pido? Ahí me quedo. Digo, ya también todo bien. Tomografía. ¿Algo más le pediría a alguien? No le van a pedir más, hemos visto en forma general los tres estudios, pero en caso de cáncer, ¿ya le piden la endoscopía la biopsia y ahí me quedo o hay algo que me importaría? Ya. Marcadores. Marcadores. Los marcadores tumorales en esófago no sirven. ¿Ya? O sea, hay los marcadores tumorales en muchas patologías de tumor me van a servir con el hecho de primero para darme cuenta si ha sido extirpado todo el tumor y sobre todo cuando hay recaídas, o sea cuando el tumor está volviendo. Para eso es importante los marcadores tumorales. Pero en otros órganos no me interesa para nada. ¿Por qué? Porque el pronóstico es exactamente el mismo. Tenga alto, tenga bajo, igual está muerto. ¿Entienden? Entonces, en esófago no nos interesa. Entonces, de marcador nos olvidamos en eso. ¿Qué otra cosa le puedo pedir? Un estudio contrastado. Tenemos que saber el estudio contrastado qué tanto tiene de disfagia el paciente para acelerar el tema de mi operación. Porque si no, si el paciente está en afasia, no pasa totalmente, entonces lo tengo que operar, ¿no? Lo tengo que solucionar lo más rápido posible. ¿Qué más? Entonces, estudio contrastado, ¿no? De eso. Ecoendoscopía es el otro estudio que sí se tiene que hacer también. Y acuérdense cuando hemos hablado de la ecoendoscopía, ¿ya? O endoscopía con transductor esofágico, así se llama, ¿ya? Ecografía con transductor esofágico. ¿Qué es lo que me va a dar? En la invasión de la pared. ¿Ya? En la ecografía lo único que me da es que si ha pasado toda la pared de invasión, o sea, qué grosor tiene el tumor. Es importante. Entonces, endoscopía, como dijeron, radiología con contraste, ecoendoscopía, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O ahí tenemos? ¿Algo más le piden o me quedo ahí? ¿Nada más? Ya no pueden pensar, ahí han pensado mucho en su examen. Así tan dificultoso vuestro examen que se les ha ido todas las semanas en ese examen bien terrorífico que han tenido ahí. Que les va a servir para toda vuestra vida. Pero para otra cosa no les va a servir. ¿Pero? Importante. Tomografía. Sí, hemos dicho ya. ¿Por qué tengo que pedir tomografía? Es importante los ganglios, ¿ya? Tomados, ¿sí? Para ver, más que todo para hacer el diagnóstico y más que todo es más, ¿cómo se podría decir? Como para informar al paciente. Es más que todo para eso, porque en realidad, si tiene tomado todos los ganglios o no tiene tomado todos los ganglios, seguimos con el mismo pronóstico. Si ahí viene el problema, entonces, ¿de qué me serviría? Pero sí me sirve con el hecho de hablar con la familia, de describirle todo lo que tiene y qué tanto tiene avanzado. Generalmente cuando uno les dice tiene un cáncer avanzado, la familia se queda más tranquilo que cuando le dices no, pero tiene, por más pequeño que sea, tiene el mismo pronóstico, mucho como que no te creen, ¿no? Entonces, pero
¿Pueden usar medicina alternativa? Sí. Vamos a ver qué medicina alternativa puede servir para este tipo de cáncer, ¿no? Si sirve o no sirve. De repente ustedes conocen algo nuevo, ya me avisan. Pero, ¿qué otra cosa le pido? ¿Termino con eso? Sí. Son todos los estudios que tengo que pedir en cáncer. Una vez que ya he hecho los estudios, puedo encontrar eso. Por ejemplo, acá tenemos una endoscopía y tenemos un tumor, ¿no?, en la parte inferior. Ya viendo ese tumor, ya estoy pensando qué tipo de tumor puede ser, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Ya es importante. Y fíjense ahí abajo, tenemos otro en la parte inferior. Ese es un enorme, es un tumor enorme, ¿no?, que se tiene que resecar, se tiene que ser, ahí va. Entonces, hago el diagnóstico, le hago los estudios al paciente y ya sé que tiene un cáncer de esófago, entonces ahora me tengo que sentar con el paciente y tengo que hablar de lo más importante, para mí por lo menos lo más importante cuando se trata de tumores es el pronóstico. ¿Por qué? A mí me parece que es muy importante, por el tema de las expectativas que se le puede dar a la familia y por el tema de que lo que tú puedes llegar a hacer. O sea, para un cirujano es importante llegar a tiempo, ¿ya?, en un cáncer y darle una buena expectativa de vida y de sobrevida al paciente. Pero es bien incómodo y feo llegar tarde. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada. Te sientes y le dices, señora, ¿y usted qué puede hacer nada? Y la familia te mira y te dice, pero, y doctor, pero no puedo hacer nada. ¿Puedo saber? No puedo hacer nada. Y ahí viene. Entonces, eso es lo importante. El pronóstico, lamentablemente, en esófago es malo. El porcentaje de sobrevida, ya hemos visto ahí, 15% a 5 años, solo en tumores de reciente inicio. Cuando uno los vio de casualidad, hizo un estudio con una gastritis y le veo, oye, acá hay algo que puede ser medio rarito, y justo le hacen la endoscopia y le encuentran ahí una biopsia y un tumor pequeñito. Ese tumor, ya, con la cirugía, tiene un 15% de sobrevida a 15 años. Entonces, el tratamiento del cáncer de esófago continúa siendo esencialmente quirúrgico hasta ahora, ¿no? O sea, hay que operarlo. Hasta ahora la quimioterapia que se estaba usando antes de operarlo no ha demostrado mejor porcentaje de sobrevida, por lo menos en estudios comparativos que son. Entonces, actualmente sigue siendo la cirugía como la parte principal del tratamiento de un cáncer de esófago. ¿Qué se hace en la cirugía? ¿No? La quimio y la radioterapia, ya hemos dicho, o sea, ya normalmente en esófago mucho no sirve. Y se sigue haciendo la cirugía. Entonces, en la cirugía yo tengo que hacer sacar todo el esófago, eso se llama esofagestomía total, ¿sí? Y se reemplaza con el estómago, un tubo de estómago. Se hace un tubo con el estómago y se hace una anastomosis acá en la parte cervical, ¿sí?, como para que el paciente pueda alimentarse. Eso se hace siempre y cuando las posibilidades quirúrgicas se puedan realizar en ese paciente. O sea, no esté muy avanzado. Para eso necesitamos la tomografía. Si la tomografía nos demuestra que no está muy avanzado, quiere decir de que se puede llegar a sacar el tumor, entonces se saca todo el estómago, ¿sí? Y se hace esa anastomosis. A veces, ¿qué se hace? Cuando no se puede sacar porque el tumor está muy invadido en mediastino, igual se hace un tubo de estómago sobre el tumor. O sea, se liga abajo, se liga arriba y se deja el tumor donde está. Y se le hace una especie de bypass con ese tubo y se le anastomosa en la parte cervical, solo con la idea de que el paciente se alimente. Y eso se le hace a veces debajo del celular. O sea, se pasa por el celular y se la anastoma. Y uno lo ve al paciente, y el paciente deglute, y se ve todo como deglute. Se ve todo porque su esófago está subcelular, está debajo de la piel nomás. Y ahí está su esófago y está anastomosado acá. Es una alternativa que se hace. Obviamente es una cirugía paliativa, con la idea de que el paciente muera comiendo. Nada más. No es otra idea. No es que eso le va a curar. Y el tumor se deja donde está. No se ha tocado, no se ha hecho nada, lo han dejado donde está. Solamente lo que han hecho es una especie de bypass y camino para que el paciente pueda alimentarse. No sé si alguien ha visto un paciente operado de esófago así, donde se ve como de glúteo, se ve todo. Uno lo ve al paciente, coma, come, y se ve todo lo como come. ¿No? Entonces, eso es una alternativa. Y en pacientes donde ya no puedo hacer absolutamente nada, ¿no?, ha invadido internamente y no se puede solucionar, se puede usar las prótesis expansivas, como son stent.
El stent, recuerdan la primera que hemos visto, que es una prótesis expansiva que parece una malla, eso se pone a lo largo del tubo franqueando el tumor. Y muchas veces cuando no hay stent se pone un tubo, una manguera común y corriente para que el paciente pueda alimentarse. O sea, se agarra una manguera común y corriente, se esteriliza esa manguera, se corta y a la mala se le pone a través del tumor, rompiendo el tumor hasta que pase el estómago, pasó el estómago y se le deja con esa manguera. Y el paciente se queda con esa manguera y empieza a comer, solo para que se alimente. Y si no se puede hacer eso, o sea, no quiere, eso es generalmente cuando el paciente decide que se les someta a eso. Porque muchos pacientes prefieren que no se les haga nada y le tenemos que hacer una gastrostomía y solamente alimentarlo por la gastrostomía. ¿Sí? Entonces, para ir a esos métodos que son bastante fuertes, agresivos, hay que conversar con la familia, conversar con el paciente, a ver si acepta que va a vivir con una manguera ahí puesta todo el tiempo que le quede, ¿no? Entonces, si el paciente acepta, se le hace. Sobre todo en esófago medio, que es importante, y en esófago inferior. Ahí se puede hacer, a la mala, hacer pasar el tubo, la manguera completa y se le deja la manguera. ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces? Se le ha puesto la manguera migrada. Se ha ido por el estómago, se ha metido adentro y ya no se tenía que sacar la manguera. Entonces, todas estas cositas pasan a veces tratando de solucionar el tema de la alimentación del paciente. Pero en general tienen poco tiempo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que uno lo estudia, nos estaba faltando dentro de los estudios pedir el laboratorio. ¿Y qué voy a encontrar en el laboratorio? Generalmente los pacientes con cáncer de esófago los encuentro anémicos y hipoproteinúricos. Generalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden alimentarse. Entonces son flacos, caquéticos, ¿no? Y si uno continúa, ¿qué pasa con el paciente? ¿Cómo fallece el paciente? El paciente muere en anasarca, hinchado, con imposibilidad de alimentarse, desnutrido, y cada vez se va desmejorando hasta que hace el paro cardiorrespiratorio. Así es la vida de estos pacientes. Y todos terminan así, ¿no? Es bien triste. Muchos terminan edematizados y a veces hasta escarados, ¿ya? Hasta que se mueren. Y se mueren en poco tiempo, ¿ya? Entonces, eso es lo malo de esto. Lo que estábamos hablando, tratamientos paliativos. Entonces, lo primero que vamos a pensar es la cirugía. Ya hemos dicho cómo puede ser la cirugía, ¿no? Hacer un tubo todo. Ahora, en esófago, que también me estaba olvidando, también se puede usar el colon derecho. Hay gente que usa el colon derecho e incluso el intestino delgado para anastomosar en vez del estómago. Pero dentro de la bibliografía se ha mostrado de que es mucho mejor el estómago como para reemplazar el esófago que el resto de órganos. El que le sigue a la cabeza, que tiene más o menos un porcentaje similar de menos complicaciones y todo, sobre todo en patologías de estenosis cáustica cuando se tiene en benignas, que se tiene que cambiar el esófago, sirve el colon derecho. El colon derecho se va y se lleva con toda su arteria hacia la parte superior. Y el intestino delgado no ha demostrado buenos resultados, ¿ya? Llevar un asa de ayuno hasta arriba te va a servir muy bonito, pero no tiene muy buenos resultados, ¿sí? De los tres es que el mejor resultado que tiene es estómago y después el colon derecho, ¿no? Eso me faltaba mencionar. Tratamientos paliativos, gastrostomía y enostomía para alimentación, lo que estábamos hablando, ¿no? Intubación endoscópica. Acá está el stent, fíjense, este es el stent, es una prótesis expansiva, ¿no? Esto entra con un resorte, ¿sí? Y una vez que se deja en el tumor, cuando se saca el dispositivo, el tumor lo que hace con el calor se abre. Entonces se abre y ya deja un espacio. ¿Qué ha pasado con el stent? Muchas veces ha agarrado, uno lo ha dejado ahí y al día siguiente el stent estaba en el estómago. Había pasado y se corrió, se rompió. O sea, no se rompió el stent, sino se rompió el tejido donde estaba sosteniéndose y pasó. También puede pasar eso, ¿ya? ¿Qué otro problema? A veces que no se puede expandir, o sea, lo puedes traer el tumor y se queda ahí, pero no se expande, y se queda ahí, y es un problema sacarlo, ¿no? Entonces, a veces, no siempre la prótesis sirve y uno se imagina que puede ser muy fácil, les puede pasar cualquiera de estas dos cosas, o que se vayan, que cedan, o que a veces no se puede abrir. Entonces pasan esas cositas, ¿no? Ahí tenemos un tumor, ¿no? Y en el otro también una tomografía con un tumor superior, ¿no? Allá está en la zona cervical, ¿no? Endoscopía transtumoral, intubación quirúrgica de tracción a través de la gastrostomía utilizando tubos de Celestin con el objeto de vencer la disfagia. Esos tubos de Celestin si lo tienen, ¿no? El Celestin lo tienen en Estados Unidos, nosotros acá tenemos manguera común y corriente, ¿no?
Y eso es lo que usamos, sí, se usa. El gastroenterólogo pregunta al doctor Casola cuántas veces hemos una manguera a la mala. Es manguera, es como un corriente, una manguera a comprar. Estos tienen Celestín, muy bien, pero esos son los americanos, nosotros no conseguimos. ¿Cuánto creen que valen este? Hoy en día ha bajado, este esofágico ha bajado en costo. Antes era muchísimo más caro, antes ya era inalcanzable, pero ahora todavía, ahora es alcanzable. Pero ¿cuánto creen que ahora, actualmente cuánto sale un stent? $2,000. $1.500. ¿Ya? Y $1.500 en un paciente. Ahora tiene CIS, pero imaginemos, no tiene CIS, abandonado, borracho, fumador. Parecino. Le das 1.500 y señor, ¿sabes qué? $1.500 me alcanza para cuánto trabajo. No, ni loco. Déjame así tranquilo y agarro. Y si no, por mi gastrostomía, mi traguito. Pero hacen eso, en serio, por la gastrostomía muchos la agarran y no. Son los que han tenido la oportunidad de ver cáncer de esófago, pacientes, toman su alcohol por su gastrostomía. ¿No? Uno los oculta y todo, y los pacientes se ocultan su botellita. ¿No? Y como no pueden, entonces se encuadran, muchos no pueden por la parte cervical, se encuadran la boca, la bota, ¿no? Y otro poquito por su gastrostomía. Eso sí lo pasa. Eso hacen. Son la muerte. Entonces, tratamiento era la extirpación. Ahí tenemos unas ligaduras que se han hecho en tumor benigno. Fíjense este tumor acá, importante, en la parte media, ¿no? Y el tránsito y la reconstrucción del tránsito digestivo ya la que hemos hablado, ¿no? Se puede hacer con el estómago, que es el mejor, pero se puede hacer con otros órganos mucho. Este es un tubo de estómago, se hace así y todo eso se lleva hasta arriba. Mira, fíjense, allá estaba el tumor, en la primera se ha hecho un tubo de estómago. Este es un tubo medio choco, ¿no? Normalmente se hace realmente un tubo bien formadito, es un tubo importante. Y si eso se anastomosa arriba. Muchas veces hay gente que lleva el estómago completo sin hacer el tubo, o sea, así completo y lo anastomosa acá, con toda su bolsa, debajo de la piel. Bueno, eso es por ahorrar tiempo, ahorrar tiempo. En total se va a morir, hay que hacer algo rápido, que coma como puede vivir. Ese es el criterio. Pero en realidad, técnicamente, lo que se tiene que hacer es un tubo bien hechito, bien formadito. Es la forma como lo tiene que hacer. Ahí tenemos con intestino delgado. ¿Ya? Ese intestino delgado se va a llevar arriba, pero también se puede hacer con colon. ¿No? Ahí tenemos un colon derecho, que normalmente tendría que llevarse hasta arriba para el colon derecho. Se lleva hasta arriba y se reemplaza el esófago derecho. Esto técnicamente queda muy bonito en la figura, pero hay que hacerlo. No es tan sencillo, es una cirugía de mucho tiempo, casi 5 horas de cirugía, y a veces hasta más. ¿Ya? Porque hay que hacer en 2 tiempos. En la parte cervical es un grupo quirúrgico y la parte abdominal es otro grupo quirúrgico. Se tiene que hacer con 2 grupos quirúrgicos. El que se dedica a la parte cervical es el que se hace la unión en general, y el otro se dedica a toda la parte abdominal, a disecar todo lo que es el estómago, el colon, todo, y entregarle el tubo y le entrega al otro grupo. O sea, va por la parte abdominal, diseca todo y el otro lo tiene que recibir por arriba. Una vez que lo recibe, terminó mi cirugía, ahora te toca a ti hacer toda la enfermedad y toda la cosa, al otro grupo. Así se hace con 2 grupos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Te cansa de esófago? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces nos pasa, si no hay preguntas, ¿te cansas de eso? ¿Tú tenías alguna pregunta? ¿O es tu lapserio así para ella? O sea, no hay cirugía paliativa para todo es paliativo. Todo es paliativo, lamentablemente. Ya, se ha demostrado, algunos han traído, hace 3 años trajeron en el Congreso como una buena alternativa, pacientes solamente con quimioterapia, sin cirugía tratados, donde el cáncer de esófago desaparece. ¿Sí? Pero son cosas excepcionales, han sido, o sea, no es un estudio que se haya hecho adecuado con buena cantidad de pacientes, se ha hecho con muy pocos pacientes, en la que han demostrado como caso excepcional, paciente que desapareció con la quimioterapia, un tumor de claro, uno sabes, hasta dudas, ¿no? Porque acuérdense de que muchas de las presentaciones que se hacen en los congresos, muchas no son ciertas. O sea, ¿qué tanto de cierto tiene? Porque es muy bonito, el papel te aguanta todo, todo lo que dice como vuestras tesis, ¿no? Te aguanta todo. ¿No? Entonces, las tesis hemos hecho 50 pacientes, ¿has revisado 50 teorías seguro? Alguno habrá revisado.
¿no? Pero otros no han revisado ni 2 historias, el resto lo han inventado y le han puesto todas las cosas. Pues no es así. Vayamos a la realidad, es nuestra realidad. Bueno, lo mismo a veces son los estudios demostrados en algunos congresos. Entonces, tú hay gente que sinceramente no les cree. Te hacen una presentación y hay gente que es muy sincera y te dice la verdad, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, este año, en el congreso que fui de cirugía endoscópica, presentaron las duodenopancreatectomías de Whipple por la laparoscópica, ¿no? Entonces vino un musulmán y trajo 450 laparoscópicas de ¿cómo se llama? De Whipples. Y mostró unos huesos así de este tamaño donde se veía la anastomosis. Y el brasileño, que presentó también el mismo caso, 10 caretas. ¿No? Pero sincero. Y me dice, él decía, yo me he dedicado a hacer 10 porque he visto que algunos pueden sobrevivir, ¿no? Y esos pocos 10, me hubiese encantado tener el video que ha mostrado acá este musulmán, donde era el que ha presentado. Porque normalmente tú cuando encuentras un cáncer de páncreas, los huesos son recontra chiquitos, un huequito que a veces no te alcanza ni para un puntito, pero esto es presentado de 1 centímetro, donde podrías hacer una anastomosis al intestino como si estuviese haciendo la vía biliar. Qué bonito, y es por la laparoscópica, muy bien, pero él no había encontrado esos casos. Entonces, él presentó en su casuística de que tuvo muertos, y por eso tenía miedo de hacer Whipple, porque se le murió varios pacientes, y el otro no presentaba muertos. Eso todo le iba bien, todo perfecto, sus 400, no sé cuánto. Y el otro con 10 me dice, a mí se me ha muerto. Por eso no quiero hacer las cosas, he hecho esto, nunca he encontrado un hueso de ese tamaño, siempre he encontrado finitos, pero tenía que poner un tubito, o sea, canalizarlo con una sondita, y a través de la sonda hacer los puntos, junto con sonda y todo, porque no le quedaba otro. ¿Ya? En cambio el otro te presentaba un hueso pero terrible, pero sus 400 pacientes han tenido eso, según el musulmán ese tenía todo así. De repente eran otros, los musulmanes son así como hueso grande, pero el brasileño era real, se asemejaba más al nuestro, de que realmente es muy dificultoso hacer. Entonces hay cosas que hay que creer y cosas. Hay gente que te dice y te demuestra muy bonito todo estadísticamente, hemos tenido esto, y no es lo cierto, no es la verdad. Porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio, hemos revisado, ahí sí hemos revisado historias de pacientes con vólvulo de sigmoide. Y de las 200 historias que hemos revisado, 150 no nos sirvieron. 50 hemos tenido que adaptarlo, pero esa adaptación ya te alteró el trabajo. ¿Por qué? Porque no mencionaban, no describían, muchos de los cirujanos no se les entendía la letra tipo la mía, entonces no sabían lo que habían hecho, era un lío. Y veías la historia clínica y no podías hacer pues, un trabajo, no se podía hacer un trabajo. De los 250 hemos agarrado que realmente se podía hacer algo. Pero si yo quiero presentar, porque me urge, por ejemplo, tengo que presentar en el congreso, ya soy un expositor y tengo que presentarlo, entonces agarraré las 200 y a los otros le pondré como si fuesen los otros, entonces agarraré. Pero ya es un trabajo que no es real, y es un trabajo sesgado, y ya no es un buen trabajo. Entonces, así se presenta en el congreso muchas personas, y otros sí realmente presentan las cosas como son muy reales, muy sinceros, y te presentan las cosas reales, ¿no? Entonces, hay que saber también a quién creer y a quién no. Y nosotros del Perú es bien típico de agarrar e inventar las cosas, meter todas las cosas. Nosotros somos campeones en eso, y somos famosos por eso, ¿no? Somos bien criollos. Y ese criollismo nos hace de que en muchos lugares no nos crean. Por eso que el INE, ¿ya? El INE en el Perú es el centro de referencia oncológica, pero en el mundo, ¿ya? Es un centro de referencia muy... Las tres cosas se suman para que el paciente termine en un cáncer. Ahora, hay algunas patologías que predisponen y tienen un alto porcentaje de terminar en un cáncer de esófago, como por ejemplo las estenosis por lesiones cáusticas. Las lesiones por estenosis cáustica pueden elevar hasta un 30% de mayor probabilidad que aquel paciente que no tuvo nunca nada de terminar en un cáncer de esófago. Fíjense, si es un paciente que en vez de alcohol en su borrachera se ha tomado soda cáustica, ¿ya? Y es alcohólico y es fumador,